Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 26 y vamos a darle lectura a la palabra y ojalá que podamos nosotros poner atención en lo que vamos a compartir. Yo casi de esto no comparto porque durante muchos años, cada año los pastores siempre comparten de esto y yo también lo compartía, entonces lo dejé de compartir no por otra cosa, sino porque pensé que muchos de ustedes ya tenían el conocimiento de la palabra del Señor, pero bien vale la pena tal vez recordarlo, o tal vez algunos de ustedes no la conozcan con el ángulo que la vamos a dar hoy y es necesario que la conozcan, ¿verdad? Así es que Mateo capítulo 26, versículo 36, dice la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Padre que estás en el cielo, bendecimos tu nombre. Gracias te damos, Padre, porque nos tienes aquí. Y yo sé que en este día pasaron cosas, Padre, y sucesos en el cielo y en la tierra, y que tal vez tus hijos, Padre, no se percatan de las cosas espirituales que están trayendo una repercusión en lo natural, Señor. Pero yo te pido que abras la mente, el corazón de cada uno de ellos para que pueda comprender y darle la importancia de vida a estos días, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que la palabra de tu Espíritu Santo venga con poder sobre de ellos, Padre. Te pido que venga la palabra de conocimiento también sobre de ellos, de discernimiento, Padre, para que puedan comprender, Dios, sobre todo en lo espiritual, el impacto que hubo, Dios, y que está trayendo un impacto todavía en nuestros días aún mucho más grande, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, abre nuestros ojos espirituales, nuestra mente espiritual, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues narrarles a ustedes, hermano, lo que aconteció un día como hoy, hace más de 2000 años. Fue la batalla de las batallas de todos los tiempos, librada un día como hoy, jueves, a esta hora, aproximadamente a las 6 de la tarde, se libró la batalla más grande de todos los tiempos del cielo y la tierra, donde se juntó el cielo y la tierra, potestades caídas, hermano, en el cielo y en la tierra, se conjugaron para traer, hermano, sobre el Hijo de Dios una muerte. Y fue una batalla tan tremenda que la gente no alcanza a comprender, no alcanza a entender lo que realmente sucedió, porque estamos sentados y usted va a salir aproximadamente 8:30, 9 de la noche, y tal vez usted no se va a percatar. Naturalmente, si usted voltea al cielo, lo que está aconteciendo. Pero aconteció una batalla terrible, terrible batalla. La batalla más grande que se pueda narrar, escribir, si el hombre pudiera observar, pudiera sus ojos abrirse y darse cuenta de lo que sucedió, del impacto que ocasionó un día como hoy, hace más de 2000 años. Fue un impacto tan tremendo que nunca usted va a encontrar en la Biblia una oración como la del Señor Jesús. Nunca, nunca, nunca. Y Él nunca mostró miedo ni temor, pero ese día que Él fue al Getsemaní, hermano, fue con un propósito. ¿Y por qué tuvo que ir al Getsemaní y no fue a otro lugar a orar? Ahora, esto es de suma importancia para nosotros y tiene una relevancia muy grande para nosotros, porque esto sigue sucediendo. Esto sigue sucediendo. Antes de ir al Getsemaní, el Señor instituyó la Santa Cena. Antes, el último evento antes de ir al Getsemaní, antes del arresto del Señor Jesucristo, fue la Santa Cena. Y usted sabe, la Santa Cena la tuvimos el domingo.
Y la Santa Cena es un pacto, recordar, hermano, un pacto que hizo Dios, un regalo que hizo Dios para la humanidad, y que recordáramos su muerte y su resurrección. Él estaba profetizando lo que sus discípulos no sabían todavía iba a acontecer. Pero el Señor Jesús durante todo el camino les fue hablando, todo el camino les fue diciendo: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, va a ser muerto y va a resucitar al tercer día. Yo creo que los discípulos, como muchos de nosotros, escuchamos y escuchamos y escuchamos, hermano, que ese día va a venir, como cuando nosotros escuchamos: el Señor ya viene por su iglesia, el Señor ya viene por su iglesia, y lo escuchamos tanto que hasta decimos: ya está trillado. ¿Cuándo va a suceder? Y mire, tanto lo escucharon los discípulos que antes de la institución de la Santa Cena llegó una mujer y ungió en Betania al Señor Jesús, preparándolo para lo que iba a acontecer. Y una mujer es tipo y figura de la iglesia. Pero los discípulos no sabían. Por eso esta noche usted tiene que decirle: Señor, abre mis ojos espirituales, abre mi mente espiritual para poder comprender las cosas espirituales que traen un impacto en las cosas naturales. Porque no entendemos. Hoy mismo no estamos entendiendo lo que sucedió hace más de 2000 años. Vemos películas, y la última película que vemos de Mel Gibson, que es una absurda película que aunque a muchos les impacta, y las pasan en iglesias cristianas, las pasan en iglesias católicas, y hasta lo toman como fondo para mostrar algunas canciones de cantantes cristianos, ya no salmistas, cantantes, y creen que las cosas sucedieron así. Sucedieron de una forma completamente diferente. Ahora bien, fue ungido en Betania por una mujer, después instituyó la Santa Cena, y el Señor les dijo lo que iba a acontecer. En la Santa Cena les ministró los pies, que nosotros ya estamos próximos a ministrar los pies. Tenemos que ministrar los pies. Ya Dios me estuvo hablando hace 2 semanas y me dijo: es tiempo de que vuelvan a lavar los pies de los congregantes. Después explicaremos eso. Porque lavar los pies y ministrar los pies, hermano, es quitar ataduras sexuales. Cuando se habla de pies, se habla de partes pudendas. Los ángeles, dice que en el arca con 2 alas se cubrían los pies, los serafines también, con 2 alas volaban y 2 alas las tenían extendidas. Y cuando se habla de pies, aunque los ángeles son asexuados, se refiere a partes pudendas y se refiere a órganos sexuales. Entonces el Señor Jesús en la Santa Cena les ministró liberación a sus discípulos, porque ya estaba cerca también de dar a luz el ministerio de ellos y de dar a luz a la iglesia. Ellos todavía no eran apóstoles. Fueron apóstoles cuando el Señor Jesucristo resucitó, y cuando ellos tuvieron un encuentro con el Jesús de la gloria resucitado. No es lo mismo ver a Jesús antes de ser crucificado a ver a Jesús después de resucitado. Posiblemente muchos de aquí conocen a un Jesús antes de ser resucitado, y hay otros que ya conocen a un Jesús después de ser resucitado. Tal vez sea un tema que después tengamos que dar. Porque cuando uno ya conoce a un Jesús resucitado, la vida del ser humano cambia dramáticamente, da un giro. Y hay órdenes específicas para un discipulado y para un ministerio. Así es que después de la Santa Cena y de ministrar los pies a los discípulos, que no era un mero lavamiento de pies, sino era un acto también espiritual. Les estaba quitando las cadenas que ellos podían tener y les estaba ministrando, hermano, realmente en su sexualidad a los ministros de Dios. Realmente lo que estaba haciendo era limpiar sus vidas. Seguramente muchos de ellos, Pedro era casado. Los hombres casados necesitan que se les ministren los pies. Yo no sé cuánto lo sepan. Hermano, a los varones hay que ministrarle los pies. Pero bueno, después de eso, dice que se fueron al monte de los olivos.
Y en el Monte de los Olivos, miren, no es casualidad que el Señor Jesús se fuera a orar antes de ser entregado. Usted debe de saber, como ministro de Dios, yo declaro aquí por fe en el nombre de Jesús, que Dios va a levantar de este lugar a ministros de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, mujeres profetizas, mujeres, hermano, profetas. ¿Cuántos dicen amén? Usted debe de saber que cuando el Señor Jesús se los llevó a los montes. Si usted quiere ser un gran líder, un gran ministro del Señor, usted nunca debe de apartarse de los montes, porque recuerde que los montes son lugares de gobierno. Los montes es donde el Señor se presentó a Moisés y le dio las tablas de la ley. En los montes es donde la gloria de Dios se hace manifiesta. Y los montes también, hermano, las iglesias son tipo y figura de montes, son lugares de gobierno. ¿Cuántos dicen amén? No fue casualidad que el Señor Jesús tomara a los discípulos y se los llevara a orar a los montes. Está bien orar en casa, está bien tener intimidad con Dios, está bien. Pero lo que está mal es dejar de venir a la iglesia, dice la palabra, como muchos tienen por costumbre, dejar de congregarse. Eso está muy mal. Hoy en día hay muchos lugares, hermano, donde están diciendo ya no vayan a la iglesia, vamos a hacer células. No está mal hacer células, no está mal hacer encuentros. Lo que está mal es tratar de sustituir una cosa por la otra y de quitar los ministerios y decir mejor hagamos células y una vez al año nos vamos todos a un lugar y ahí nos congregamos una vez al año. Eso sí está mal, es antibíblico, aunque llegará algún día en que por la situación como se presenta de la inseguridad, que son tiempos para que vengan los tiempos de la apostasía y venga y sea revelado el hijo de perdición, dice Tesalonicenses, y por la causa de la persecución tengamos que volver a las casas, pero no va a ser por gusto ni por una decisión, sino por una necesidad, y será bíblico lo que en ese tiempo se hará. Pero hoy en día no se puede negar que debemos de tener que venir a los montes de Dios, a la casa de Dios. Por algo el Señor Jesús sacó a los vendedores, ¿verdad? Los sacó, hermano, con golpes, los sacó con empujones, los sacó con violencia. Y mire, muchos no saben por qué sacó a los vendedores. Y muchos dicen, es que no se puede vender dentro de la iglesia. ¿Dónde dice en la palabra de Dios que no? Si no lo sacó porque estuvieran vendiendo. Lo sacó porque estaban abusando de la gente necesitada y les vendían a hacer el cambio de la moneda, les vendían más caro de lo que les deberían de vender. Por eso el Señor Jesús lo sacó, porque dijo, no harán de mi casa una cueva de ladrones, porque le estaban robando a la gente, no por vender. Pero la gente ya sabe que cuando no tienen la lectura interpretan todo como quieren. Entonces, hermano, cuando los llevó al monte, dice que se dirigieron al monte de los olivos y llegaron a un lugar llamado Getsemaní. Mire la historia, esto tiene mucha profundidad y nos tardaríamos muchos cultos en poder estar tratando de ver todo esto, pero vamos a tratar de darlo lo más fácil y sencillo posible. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní. ¿Qué era el Getsemaní y dónde está su ubicación? Hoy en día le dan 4 ubicaciones. Y la Biblia nos enseña claramente que el Getsemaní estaba en las orillas, en las faldas del Monte de los Olivos. En las faldas, pero ya sabe que también todo mundo se encontró el sudario, todo mundo se encontró la astillita de la cruz y todo mundo le saca las cosas, ¿verdad? El Getsemaní se encontraba en las faldas del Monte de los Olivos. Y el Getsemaní significa prensa de olivos, lugar donde se machacaba los olivos. Y usted sabe, hermano, que eso es tipo y figura del aceite, de la unción del Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que ver como siervo de Dios, hermano, que un día como hoy, hace más de 2000 años, se desató la batalla más grande entre la luz y las tinieblas.
donde se proclamó, donde se dijo, donde se manifestó, hermano, y donde se pensó